quieren compartirla, dale. Bueno, saludo a Sandra Pita. ¿Cómo estás, Sandra? Buen día, gracias por atendernos y por charlar con nosotros. ¿Qué tal, Rosario? ¿Me escuchás bien? Te escucho un ¿O poquito bajo, bajo? yo, en lo personal. No sé si, No, vos te si... escucho bien. ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno, a ver, no sé, René, que nos dé el ok si estamos todos bien, si nos estamos todos aislados y cada uno en su casa, así que estamos. Bueno, Sandra, se ha dado una situación para mí extraordinaria, obviamente, después de lo resuelto por el regulador de medicamentos de Brasil, que no aceptó, no autorizó la importación de la vacuna rusa, la Sputnik V, a partir de los estudios que ha realizado, efectuado este ente regulador. Yo te pediría, sé que es muy difícil porque ayer lo hablamos por privado, si puedes explicarnos a todos los que estamos escuchando qué es lo que analizó este ente regulador y por qué dijo que no. Bueno, ¿me escuchan bien ahí o hablo un poco más alto? ¿Estamos bien? Dice que te acerques al micrófono, me dice Bueno, René. Pero bueno, bien. yo te estoy escuchando bien ahora. ¿Vos me estás escuchando bien? Bueno, Sí, ante todo, bueno, hay que entender, como te explicaba ayer, cómo funciona el sistema de las vacunas adenovirales. Y eso lleva a entender cómo funciona un virus. Es decir, un virus no puede sobrevivir fuera de una célula. Lo que hace el sí. virus es ingresa en una célula, toma posesión, digamos, de toda tu maquinaria celular y la utiliza para multiplicarse. Eso se dice replicar, ¿no? El virus se replica, utiliza todos tus componentes, toda tu célula, todo para poder multiplicarse, replicarse, ¿no? Bueno, entonces eso es cómo funciona un virus. Entonces, lo que se hace en estas vacunas adenovirales es aprovechar un virus, que son los adenovirus, para poder introducirles la información genética del COVID-19 que va a generar en vos la inmunidad. Y el adenovirus lo que hace es, funciona simplemente como un transportador, es el que permite que eso ingrese a tu célula. Ese adenovirus se utiliza inactivado, es decir, está modificado genéticamente, como que se le suprimen algunos genes, por eso aparece el E1 y el E3 en las explicaciones, se le suprimen unos genes para que una vez adentro de tu célula no replique, es decir, no se multiplique y no produzca la enfermedad que puede llegar a producir el adenovirus. ¿Qué produce el adenovirus cuando no está inactivado? Generalmente resfríos, gripes, ese tipo de cosas. Ajá. Bueno, entonces, todas estas vacunas adenovirales, ya sea la Sputnik, como la de AstraZeneca, como la de Johnson Johnson u otras, utilizan este mecanismo donde inactivan la capacidad de réplica del virus, ¿no? Para que pueda, pero lo utilizan como transportador para que ingrese a la célula e ingrese la información que vos te va a permitir generar la inmunidad. Bien, Ok. eso, perfecto. Ahora, ¿qué fue lo que detectó Anvisa? Bueno, Anvisa detecta que en las partidas, en los lotes de la segunda dosis, que es porque Gamaleya usa dos, en la primera Dosis. dosis utiliza un adenovirus que es el 26 y en la Ok. segunda utiliza otro que es el 5. No voy a entrar en eso, pero es una estrategia interesante, Encuentran que en el lote del AD5 está el adenovirus vivo, es decir, que se puede replicar, el virus replicante, es decir, es como que te inyectan el que produce el resfrío que se puede replicar. ¿Esto qué implica? A ver, porque mucha gente está con miedo, estas cosas hay que tratarlas con mucha delicadeza, porque hay mucha gente que ya ha sido vacunada con esta vacuna, así que si yo fuera Goyan o Kreplak diría, van a morir todos. Claro. No. En general lo que produce, si está el virus vivo, el adenovirus, produce un resfrío, una gripe, etc. El problema es que es una vacuna que no se le puede dar, por ejemplo, a gente que está inmunocomprometida.
porque ahí sí puede llegar a ser hasta fatal. Entonces, mucha de la gente que la ha recibido, que ha dicho a mí no me pasó nada, por ahí tuve un resfrío, bueno, en primer lugar, esos son los lotes que fueron estudiados en Brasil. Nosotros no sabemos porque acá no se estudiaron los lotes que vinieron, que yo sepa, Sí. no hubo un estudio de control de calidad de los lotes que se están utilizando en la Argentina. Quizás los que se están utilizando en la Argentina se produjeron bien. Pero ¿de qué nos habla todo esto? De que los rusos no tuvieron buenas prácticas de manufactura, que son esenciales en la industria farmacéutica, porque eso es lo que permite que vos, cuando recibís un antibiótico, recibas el antibiótico y no recibas un antibiótico contaminado, por ejemplo. Claro, Son buenas prácticas de manufactura que incluyen controles de calidad durante todo el proceso y controles de seguridad. Y aparentemente esto es lo que estuvo fallando, y lo que Anvisa detecta es fallas en que, bueno, detecta adenovirus, el virus vivo, el virus que replica, pues adenovirus replicante significa el adenovirus que te inyectan al virus directamente, el adenovirus. Sí. Y también detectó fallas en calidad, por ejemplo, en calidad de esterilización, y otras fallas técnicas, como por ejemplo que no se informa bien de todos los efectos adversos. En definitiva, por eso consideran que el riesgo, el beneficio no supera el riesgo, y le pide más información a Rusia, y partidas que realmente cumplan con la calidad que deben tener. Ahora, esto tiene otro antecedente. El otro antecedente es en Eslovaquia. Eslovaquia también compra partidas de Sputnik. Esto le costó, al primer ministro le costó el cargo, porque lo compró sin consultar. Y lo que ve en los eslovacos es que efectivamente también no cumplen con las características de esos primeros lotes, ¿no? O de lo que habían prometido los rusos. Es decir, que hay un... Yo quiero pasar en limpio algunas cosas. El adenovirus, yo lo voy a explicar, lo voy a replicar, no quiero usar la palabra replicar, lo voy a explicar lo más simple que pueda. El adenovirus es lo que se utiliza para introducir el virus del coronavirus, para que tu cuerpo, a su vez, cuando viene el coronavirus, ya tenga los anticuerpos. Ahora, ese adenovirus que lleva el virus del coronavirus tiene que estar manipulado, digamos, en los laboratorios, para que ese adenovirus no sea el que sí te enferma con un resfrío o con una gripe. ¿Algo así es? Exacto, exacto. Es decir, en este caso, en el caso de las partidas que analizó Anvisa, esas partidas, si se inoculaba con esas partidas, la persona iba a recibir la información para generar inmunidad contra el COVID, pero además el adenovirus iba a ser quizá la enfermedad que provoca el adenovirus, que son resfríos, gripes, mayor y menor intensidad. Ahora, nosotros no sabemos bien acá qué es la que está pasando. Anvisa lo que hizo fue un trabajo muy exhaustivo, donde estudió cada lote. Es más, todavía creo que le falta estudiar los lotes de la primera dosis, pero los de la segunda dosis, en todos los lotes se encontró adenovirus replicante, es decir, el virus vivo, el adenovirus vivo, que tendría que haber estado inactivado. Claro. Y encontró también toda una serie de otras cosas. Esto es preocupante porque es como si yo te dijera que vos sos celíaca y vas y compras una comida para celíacos y resulta que tiene gluten. Una cosa así, ¿no? O sea, es como una falla en los mecanismos de control. Es una falla ética, y es terrible que en Argentina esto no se esté tratando. Los diarios prácticamente ni lo mencionan, y es muy grave. Es grave porque esto implica que la ANMAT no está controlando nada, y esto es de una gravedad inusitada y debería llevar, en mi opinión, a la renuncia de todo el equipo de salud, inclusive la señorita Cecilia Nicolini, que es la que se está ocupando de comprar estas cosas.
Sí, decime. Bien, ahora hablamos de Cecilia Nicolini. Jorge Abraham, y Anita, vos sabés que trabajan con nosotros. Jorge tenía varias preguntas previas ya, así que le paso un poco la posta. Jorgito. Rosario, Sandra, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Acá, bueno, hemos leído desde ayer un montón de cosas, hemos visto un montón de cosas, y hay una investigadora, yo no la conozco, quizás vos sí, de la Organización de Enfermedades Infecciosas y Vacunas de Canadá, que dice que, bueno, lo que decías vos, que principalmente es un problema de control de calidad, pero que en las personas sanas, normales, podría no tener implicancia esta problemática en la Sputnik, pero podría haber algo de problema en personas inmunosuprimidas. Exacto, sí, exacto. ¿Sí? Es así como lo dices. Angela Rasmussen, me parece que lo Sí, dice. ella misma. Claro, por eso te digo, hay que llevar tranquilidad a aquellos que se han vacunado. Es decir, yo podría decirte que no, que va a ocasionar muertes masivas, tipo Goyan o Kreplak. Te estoy diciendo que no, Claro. que en realidad va a provocar, que el problema está en saber que eso no se... Primero que uno que no cumple con las condiciones que los rusos dijeron que tenía cuando se compró, y segundo, que provoca problemas si uno lo inocula en determinado sector de la población, personas inmunocomprometidas, fundamentalmente sí. También en niños, que en este momento no se están vacunando, pero por ejemplo en niños también puede provocar hasta neumonías. Pero en general yo quiero que esto, transmitir esta tranquilidad, porque me parece que es importante, ¿no? Lo que sí, transmitir también la preocupación, porque esto, bueno, algunos lo verán como algo menor, y yo lo veo como algo muy trágico para el país, porque en este caso no va a ocasionar grandes trastornos si es que las partidas que recibimos tenían esa partícula adenoviral, pero la pregunta es, ¿qué se está aprobando en Argentina? ¿Qué se está autorizando? ¿Qué función está cumpliendo la ANMAT? Eso es lo grave de todo esto. No sé si transmito bien la gravedad, porque quizá hay gente que dice, bueno, ya está, funciona, no va a pasar nada, en realidad produce un pequeño resfrío, no pasa más nada, pero la gravedad está en la falta de controles, en que tenemos una institución que nos funciona. Claro, hay como dos cosas allí. Está lo que bien marcas vos, que es la ANMAT la que debiera brindarnos la seguridad y la certeza de lo que, en todos los aspectos, ¿no? En todas las vacunas que llegan, además de la del COVID. Pero a mí, yo hago un poco foco sin de sacarle crédito a lo que decís vos, ni mucho menos, me parece grave también, y alguien debiera explicarlo, creo que lo dijimos antes de que vos entres al aire, alguien tendría que explicar todo esto del ANMAT y del gobierno, pero también llevarle por el otro lado la tranquilidad, porque eso se está dando en algunos países, lo nombraste Eslovaquia, incluso en Europa, en algunos lugares centrales, que la gente no se está queriendo vacunar con la Sputnik debido a todo esto. Incluso en Brasil se están haciendo algunos estudios más exhaustivos, pero también, acá hay otro científico, que capaz que vos seguro que vos lo conocés, yo no, Oscar Bruna Romero, él dice que si bien es un problema, insisto, técnico grave y de sinceridad, porque lo que escribieron en los papers no era lo que está pasando, pero que a la vez dice, bueno, no se pueden enfermar gravemente las personas. Es como que lleva tranquilidad por un lado, pero también te dice, estamos siendo más exhaustivos para ver que no haya nada más, ¿no? Porque si estaban los papeles mal en lo que te presentaron, puede ser esto y puede ser algo más, en teoría. Sí, ese es el punto exacto. Es decir, acá nosotros tenemos mucha gente que desconfía de las vacunas. Entonces, lo que hay que llevar es suma transparencia para que confíen. Ahora, temas como este, por ejemplo, hacen que muchos empiecen a desconfiar. Si vos tenés, supongamos, el caso de AstraZeneca y de Johnson, que tuvieron que suspender por un tiempo la aplicación para ver si ese efecto adverso estaba o no vinculado a la vacuna, y mucha gente dijo, no, pero sigan aplicando porque son muy raros los casos. Sí, de hecho eran rarísimos los casos, siguen siendo rarísimos,
pero sí están vinculados a la vacuna. Entonces, eso genera confiabilidad, porque uno dice, bueno, se detuvieron, lo estudiaron exhaustivamente, y ahora se sabe que determinadas personas son más susceptibles a hacer trombos o hacer trombocitopenias inmunes con estas vacunas. Esas personas no van a recibir esa vacuna, vamos a tratar de evitar. Todo esto lleva a una mayor confiabilidad en la población. Lo que nosotros necesitamos ahora es que la gente confíe en las vacunas. Estas situaciones lo único que hacen, van en desmedro de ese esfuerzo que estamos haciendo todos para que haya inmunidad en la población. Y en Argentina se suma que tenemos pocas vacunas, que esta en realidad debería suspenderse hasta tanto no se analice. Y que cada vez se genera más miedo, y el órgano nuestro, el organismo, que es la ANMAT, que debería generar toda la confianza y que hasta el momento de nuestra historia ha sido ese organismo que nos brindó confianza, resulta que ya no podemos confiar porque lo han intervenido de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, eso me parece que es el problema esencial. Por eso yo te digo, llevar tranquilidad por un lado, como decís vos, que esto no va a generar muertes, pero sí marcar la gravedad de la situación. Claro, y que no haya, o sea, perdón, ahí, sí. Dame un segundo. A ver, vamos a poner en claro. El problema es el siguiente. Rusia nos dijo que hacía un producto y que ese producto tenía determinadas características. Por lo tanto, como es un producto medicinal, digamos, uno mide las consecuencias o no según esas características. ¿Qué pasó? En Brasil y en Eslovaquia, se descubrió que los lotes que compró Brasil o que mandaron a Brasil para probar y los lotes que compró Eslovaquia, se analizó el producto y el producto no era igual a lo que dijo Rusia que había hecho. Lo digo acá más fácil. Dice, a principios de este mes, o sea, a principios de abril, Eslovaquia también dijo que le preocupaba la composición de la vacuna Sputnik V que había importado y dijo que no coincidían con las muestras que se utilizaron en los estudios clínicos. Es decir, en los estudios clínicos se utilizó una cosa, después presuntamente eso se fabricó a escala, se mandó a Eslovaquia, a Brasil, a Argentina, y resulta que Brasil y Eslovaquia descubrieron que eso que se fabricó a escala no era lo mismo que se había probado en laboratorio. Entonces, ¿cómo puedo confiar si vos usaste una cosa en laboratorio pero me mandaste otra? Un poco eso es, ¿no? Exactamente. Es decir, ellos dicen que ha sido aprobado en 60 países y que se usa en 21, pero si vos mirás el listado de los países donde ha sido aprobado, no tienen sistemas regulatorios fuertes. Es decir, no tienen sistemas que puedan decir, bueno, yo tomo esto y le hago un control exhaustivo. Justamente ellos apuntan a aquellos países donde no existe un sistema de control efectivo como existe en Brasil o como existe en Estados Unidos o Canadá o en Europa. Y nosotros que antes solíamos hacer este tipo de estudios exhaustivos, resulta que estamos aceptando algo, como bien dice Rosario, que no es lo que ellos dijeron que era. Es decir, es una estafa moral, una estafa a la salud, porque en este caso salió bien, entre comillas, ¿no? Digamos claro, que no, vamos a suponer que no afecta a la mayoría de la gente que la recibió, pero si hubiera habido un contaminante, por ejemplo, o si hubiera habido otro tipo de problemas en la fabricación que nosotros no hubiéramos detectado a tiempo y que hubiera provocado un efecto no inmediato, pero sí a largo plazo. O sea, justamente los productos farmacéuticos tienen un control muy, muy exhaustivo, no se aprueba cualquier cosa, no se aprueba hacia las apuradas, incluso las autorizaciones de emergencia tienen estándares muy altos y estos no cumplieron nunca porque nunca dieron información. Y ese paper en The Lancet era un paper hecho en una ciudad con datos que ellos brindaron, así que tampoco es como la garantía. Sí. Pero ahí vamos a las otras vacunas. Todas tienen su fase rigurosa, todas han superado, si bien han aprobado de emergencia, esencial entre la rusa, la china, con la de Pfizer, con la de Moderna, saco AstraZeneca y Johnson & Johnson porque tuvieron problemas también,
que si bien lo fueron subsanando, están trabajando en ello, o han dicho que no hay gran implicancia, pero el resto, para llevar seguridad no a la gente, digo, están iguales, puede aparecer algo en en Moderna, puede aparecer algo en Pfizer o no. Bueno, primero que la de Pfizer Moderna son otro tipo de vacunas, están en base de ARN mensajero. Bueno, cuando se aprobaron, realmente fue un estudio sumamente exhaustivo, lo pueden buscar en internet, toda la aprobación que se hizo, la discusión pública que se llevó a cabo con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de Moderna, y lo que estamos viendo ahora cuando se libera, quizá antes de tiempo, pero bueno, con este reaseguro, por la cantidad de información y la transparencia en la información, la enorme transparencia que hubo en todo ese suceso, se libera y se pasa a una fase que es la fase 4, que es la de farmacovigilancia, que eso lo hacemos con todos los medicamentos y esto más todavía, donde cuando uno lo libera masivamente, evidentemente puede aparecer en la población algún evento adverso. Por ejemplo, la de Pfizer y Moderna tuvieron problemas con personas alérgicas, detectaron eso casi enseguida. Entonces, bueno, eso dice, bueno, en las personas alérgicas tenemos recaudos. Se va viendo muchas veces en esa fase 4, pero la transparencia es lo esencial. Por ejemplo, las dos chinas, la de Sinopharm y la de Sinovac, que son a virus inactivado, que son muy tradicionales, tampoco tuvieron tanta transparencia, quizá más que las rusas, la rusa, porque hicieron ensayos clínicos en distintos países. Por ejemplo, la de Sinovac, la que se está dando en Chile, se hizo ensayos clínicos en Brasil, por eso la aprobaron en Brasil, porque hicieron sus propios ensayos, y en Chile hicieron un seguimiento donde se dieron cuenta que después de la primera dosis la protección era muy, muy baja y que recién se conseguía un 50% de protección después de la segunda dosis a los 15 días. Pero digamos que hay una especie, aún siendo menos transparente, hay como una transparencia en todo ese proceso que en la de Gamaleya no se cumplió nunca. Y eso no lo marco yo, lo marcan casi todos en el mundo. Y esto que estamos hablando hoy es un escándalo en el mundo, porque lo tiene también que evaluar la Agencia Europea, y evidentemente ante esta situación yo dudo mucho que la Agencia Europea apruebe algo así, y la Europa necesita vacunas. Es decir, lo importante acá es que había toda la mejor voluntad del mundo para autorizar una vacuna, sea de donde sea, porque las necesitamos. Entonces, si no se aprueba, no es por razones de políticas, como dijeron los rusos, es porque realmente hubo fallas. Y en las otras hubo mucha información, muchísima transparencia, y sigue habiendo transparencia. Sigue habiendo información y transparencia y farmacovigilancia y un seguimiento muy estricto, pero es muy, muy estricto, que detecta justamente casos que en otros países, en otros sistemas no se detectarían. Bien, Sandrita, ya vamos cerrando, ya te quitamos media hora, te pedimos 1000 disculpas, pero para nosotros es muy importante este tema y queríamos hablarlo porque no se habla en los medios nacionales, nadie dice nada, es muy llamativo. Una pregunta breve de un oyente nuestro que está en Twitter y después quisiera que profundicemos en lo que ves de ANMAT y de la persona que está a cargo de esta negociación. Me gustaría que de alguna manera profundices en eso sobre la función del ANMAT y esta persona que ha negociado el tema vacunas. Nos dice Atilio, nos pregunta si esta vacuna, si la segunda dosis o si esta falla que se encontró en este lote que se analizó tanto en Eslovaquia como en Brasil, digamos, puede afectar, por ejemplo, a personas que tienen EPOC, que tienen asma u otras patologías, más allá de los inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. Me parece que no, eso habría que verlo más en detalle, pero creo que no. No quiero tampoco asustar. Está bien. Pero más que nada, digamos, los problemas se dan en personas, por ejemplo, que reciben trasplantes y están con medicamentos inmunosupresores, o mismo personas inmunocomprometidas. No creo que sean esos casos específicos. En estos casos, ok. Bien, hablemos de la ANMAT ya como cierre. Obviamente, si hace falta te seguiremos llamando y 1000 disculpas, pero es así. Sí. A ver, ¿cómo ves esto que pasó? ¿Por qué pasó esto?
Porque dejaron de lado de la ANMAT, dejaron de lado los técnicos. Brasil no dejó de lado a la Anvisa. Brasil confió en sus técnicos de la Anvisa. Y acá nosotros tenemos negociando a una persona que es esta señorita politóloga, Cecilia Nicolini, que no creo que sepa demasiado de vacunas. Hoy recién acabo de leer que le tienen confianza porque habla inglés. ¿Cómo que le tienen confianza? Porque eso es lo que está apareciendo en los diarios. Dice que la confianza se la brinda porque es la única que domina el inglés bueno, apenas hablan castellano, que alguien que domine el inglés debe ser como... Estamos hablando de Cancillería, ¿no? Sí, está hablando del gobierno. Creo que Alberto Fernández, alguien trascendió que la confianza que le tiene es porque habla inglés. La meritocracia realmente tiene cada vez la vara más baja. ¡Qué horror! Bueno, es muy triste lo que nos pasa, pero bueno. Bueno, sí. De la doctora Carla Bisotti, que se supone que es una especialista en vacunas, pero yo supongo que será especialista en vacunas, pero no en producción. Ahí tiene que haber, en esa visita que hizo a Rusia, en 2 días, justamente, los brasileños se están quejando porque no pudieron visitar las instalaciones y las visitas que hicieron fueron demasiado cortas. Y resulta que van 3 días y dicen que la planta de que fueron a tomar café, digamos, generalmente las instalaciones, ANMAT cuando hacen inspecciones, se instala semanas para ver si realmente, y son muchos los laboratorios que están haciendo esta vacuna. Entonces, a mí me parece que acá lo que ocurrió es que dejaron de lado a los técnicos. No sé qué está pasando con los técnicos de la ANMAT, que no hablan, no quieren hablar. Ellos no la autorizaron, ellos la recomendaron, entre comillas. Y yo creo que hay que pedir a alguien de la ANMAT, a Patricia Prea, que está en la parte de biológicos, a técnicos de carrera, que nos expliquen qué pasó, que nos expliquen qué está pasando con los controles de calidad de esta vacuna, qué están haciendo ellos. Porque acá estas aprobaciones, salvo la de Pfizer y la de AstraZeneca, que la hizo sí la ANMAT, todo lo está haciendo el Ministerio de Salud y gente que no tiene experiencia alguna en producción y en prácticas de buena manufactura. Claro, está bien. Bueno, Sandra, yo te agradezco el tiempo, y la generosidad para explicarnos. No sé, Jorge, si te quedó alguna última pregunta. No, una cortita, quería hacerla para aprovechar de esto que se está discutiendo también hace un buen tiempo, de las 2 dosis, de separar y vacunar a todo el mundo con una dosis y después, obviamente, cumplir con la vacunación, pero tratar de vacunar a más personas. ¿Es lo recomendable o es un tiro al pichón? Esa es una discusión que se está dando en el mundo, pero depende mucho de cada vacuna. Por ejemplo, la de AstraZeneca ya se sabe que si vos la espaciás durante 12 semanas, inclusive es más efectiva. Ahora, con las otras hay distintos puntos de vista. Yo te doy el de Fauci, que es Anthony Fauci, que yo lo tengo. Bueno, él dijo, mira, se probó en este periodo de tiempo, sí, y funciona con este periodo de tiempo, entonces respetémoslo. Entonces, me parece que yo iría por respetar los tiempos, vacunar quizá menos, pero tener, lo ideal sería vacunar a todos, ¿no? Pero tener esas 2 dosis completas. Y si vamos a hacer algo así, no lo hagamos al tuntún, sino que realmente tengamos evidencia científica que nos permita decir si podemos espaciarlo sin que haya ningún problema con los que reciben una sola dosis. Por ejemplo, la de Sinovac, la primera dosis casi no te da protección, entonces tenés que recibir, que acá nos está dando, ojo. Pero te doy el ejemplo de Sinovac. La primera dosis, la segunda la tenés que dar a los 21 días, porque la primera prácticamente no te da protección. Entonces, hay que tener muy en cuenta que no estamos hablando de una vacuna. Cuando dicen las vacunas, me molesta mucho porque son distintas. Entonces, ver cada una y ver qué evidencia científica tenemos de cada una para tomar esas decisiones. La de AstraZeneca sí se puede, porque se ha demostrado efectivamente que se puede. Las otras no sabemos. Y por último, chiquitita, AstraZeneca tiene con Oxford su convenio y también se produce en la India, que acá se llama o llega como Covishield. Sí. ¿Son exactamente iguales o hay diferencias? Bueno, es una muy buena pregunta, porque justamente los biológicos tienen ese tema de que es complicado que sean iguales. Ahora, el Covishield, que viene de un instituto de la India, el Serum Institute of India, es un instituto de excelencia. Y realmente yo confío muchísimo en que ellos, incluso la de ellos ha sido autorizada hasta por la OMS.
Es decir, la vacuna es buena, la COVID, tanto la AstraZeneca, que tiene nombre como AstraZeneca, como la de Covishield. Es decir, que es un biológico que se ha demostrado que tiene las mismas características que el biológico original. Así que se puede confiar perfectamente en la Covishield. Muy bien, listo, Sandrita, te liberamos. Te vamos a seguir consultando, obviamente, ya te lo dije. Te agradecemos profundamente, mucha gente enganchada, escuchando, preguntando. Por supuesto, todos tenemos muchas dudas respecto de las vacunas que ha comprado la Argentina y esperamos que algún día tengamos la posibilidad, como hace mucho tiempo sí la teníamos y no sé por qué ahora no, de tener acceso a los mejores medicamentos o a los medicamentos más probados, tanto por Europa y por Estados Unidos, que me parece que a esta altura los acontecimientos son bastante más transparentes que la opacidad que muestra Rusia, y no hemos hablado todavía de Cuba. Pero bueno, ya en otra oportunidad. Abrazos, mil gracias. Claro. Se ríe. Y sí, ya quedará para hablar Cuba, ya somos como, bueno, nada, es la decadencia, pero bueno, ya está. Gracias, abrazos, muchas gracias. Mil gracias. Saludo a todos. Dale. Chau, adiós. 11 de la mañana, 36 minutos en toda la República Argentina.